de dos tipos, ¿no? Células calciformes y ¿qué más? Enterocitos. Los enterocitos iban a tener, ¿qué especialización apical iban a tener? Microvellosidades. ¿Qué función van a tener estos enterocitos? Absorción. Absorción. ¿Qué absorben? Los macronutrientes, ¿no? Lípidos, carbohidratos, proteínas. Bueno, estas son como bolitas, eran las células calciformes. ¿Cuál era la función de las calciformes? La síntesis de mucina. Muy bien. Si estas células son células productoras, ¿qué organelos celulares tienen de más? RER y aparato de Golgi. ¿Sale? Entonces, todas las células secretoras o que producen tienen abundante RER y abundante aparato de Golgi. Bueno, por debajo del epitelio siempre hay una membrana basal. Y debajo de la membrana basal Tejido conjuntivo laxo. la denominábamos ya lámina propia. ¿Sale? La lámina propia es el conjuntivo laxo, en donde se van a encontrar la mayoría de las células del tejido conjuntivo. ¿Qué células son las principales del tejido conjuntivo? Fibroblastos, macrófagos, mastocitos, plasmáticas, un chingo de células que hay en la lámina propia. Bueno, ven aquí. En este caso, ¿qué creen que sea? Lengua. Lengua, es un corto de lengua. Tiene una tinción especial que es tricrónico de Mason. Acuérdense que Mason tiñe las fibras de colágeno de color azul. Y vean, lo que está por debajo del epitelio es la lámina propia. Y en la lámina propia se tiñe de color azul por ese colágeno que hay en la lámina propia. ¿Qué epitelio tiene la lengua? ¿Cómo lo denominamos en lengua o en cavidad oral a ese epitelio? Paracornificado o cornificado. Ándale, paracornificado. Paracornificado es que no tiene queratina. Y cornificado es que sí tiene queratina, ¿no? En este caso tenemos un epitelio plano estratificado paracornificado. ¿Por qué paracornificado? Porque carece de esa queratina. Este es el epitelio, lámina propia, el conjuntivo laxo. ¿Y esto de acá qué creen que sea? Músculo. ¿Qué tipo de músculo es? No, músculo esquelético visceral. ¿Por qué se llama visceral? Porque no está unido a superficie ósea. Ahora ven aquí, esto que está entre las fibras musculares, ¿qué creen que sean? Glándulas, muy bien. ¿Cómo se llaman esas glándulas? Salivales menores. Acuérdense, ¿cuáles son las salivales mayores? Parótida, sublingual, submandibular. Y todas las demás que se encuentran en la cavidad oral se les denominan glándulas salivales menores. ¿Cuál es la función de la saliva? ¿Linfocitos? No, no tiene linfocitos. Secreta enzimas. ¿Cómo qué enzimas tiene la saliva? Amilasa, muy bien. La amilasa es una enzima que rompe a los carbohidratos. ¿Sale? De hecho, esa también la habíamos visto en los enterocitos. Otra función de la saliva era lubricar, ¿no? Ándale, lubricaba toda la cavidad oral para que cuando comiéramos los alimentos estuvieran húmedos. Y a eso lo denominamos bolo alimentario. Y ahora sí pueda pasar adecuadamente por el esófago. ¿Qué pasa si no humedecemos bien los alimentos? Se nos atoran, ¿no? Entonces luego hasta sentimos como que se nos atoran. ¿Por qué se nos atoran? Porque no humedecimos suficiente. ¿Han visto que hay personas que producen mucha saliva? Probablemente ustedes hayan visto, cuando están bien cansados, que luego amanecen con la almohada mojada, ¿no? Bueno, ¿por qué creen que amanecen con la almohada mojada? Porque durante el estado de sueño se relajan todos los músculos. Y al relajarse todos los músculos, la saliva sale. Pero bueno, hay quien produce mucha saliva. En promedio producimos 5 litros de saliva diaria. Pero la mayoría de la saliva no la tragamos. ¿Sale? Eso está bien. Bueno, aquí, ¿esto qué creen que sea? ¿Es lengua? No, no es lengua. ¿Esto de acá qué creen que sea? ¿Qué tejido es? ¿Cartílago? No, esto no es cartílago. Epitelio plano. No, es epitelio. Es un epitelio. Porque arriba está la luz, ¿no? Ándale, es un epitelio plano estratificado. Estaríamos de acuerdo que es un epitelio plano. No es de lengua porque no se ven tantas fibras musculares. ¿Piel? No, es piel. Acuérdense que la piel tiene pliegues, ¿no? Tienen las papillas. Si no es lengua y no es piel, ¿qué sería? Esófago, ¿por qué? Porque tiene La lámina es muy gruesa. su plano es también plano estratificado. Bueno, el esófago tiene también un epitelio plano estratificado.
Ahora, ¿se acuerdan que el esófago pertenece al tubo digestivo? ¿Cuántas capas tiene el tubo digestivo? 4, ¿no? ¿Cuál es? Mucosa, submucosa, muscular y adventicio serosa. Manches, no me acuerdo de En el mí. caso del esófago solamente tiene adventicio, no tiene serosa. Acuérdense que la diferencia entre la adventicio y la serosa es la presencia de mesotelio. Si hay mesotelio se llama serosa, si no hay mesotelio se llama adventicio. O sea, el esófago no tiene mesotelio, solamente tiene adventicio. Ahora, ¿hasta dónde sería la capa mucosa? ¿Qué elementos comprendía la capa mucosa? Uno era el epitelio, ¿no? ¿Qué es todo esto? ¿Qué más? La lámina propia, muy bien. Acuérdense que entre el epitelio y la lámina propia está la membrana basal. ¿Qué más? Ándale, nos falta otra que es la muscular de la mucosa. ¿Qué otro nombre recibe la muscular de la mucosa? Muscular interna, muy bien. ¿Sabes? Todos estos elementos comprenden a la capa mucosa. Después, ¿qué sigue? La submucosa. ¿Qué es la submucosa? Tejido conjuntivo denso irregular. ¿Sale? Bueno, entonces aquí están todas las capas. Aquí tenemos el epitelio, la membrana basal, la lámina propia, la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa, ¿qué tipo de músculo es? Músculo liso. Toda la muscular de la mucosa de todo el tubo digestivo es músculo liso. De hecho, yo les había dicho, la muscular de la mucosa del esófago es muy gruesa, a diferencia del resto del tubo digestivo, que la muscular de la mucosa era muy delgada. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Esto qué creen que sea? Es una glándula, muy bien. ¿Sabes? Este es tejido glandular. Pero esta glándula, ¿dónde se localiza? Se localiza en la submucosa. ¿Cómo se llamaba esta glándula? Glándula esofágica propiamente, ¿no? Porque tenemos otras glándulas, pero hasta el final del esófago. Pero esas se encontraban sobre la mucosa. Solamente hay dos sitios donde hay glándulas en la submucosa. Y uno de ellos, bueno, en la submucosa del tubo digestivo. Y una de ellas es en el esófago. ¿En qué otro sitio hay glándulas en la submucosa en el tubo digestivo? Ajá, ¿en qué porción? En el duodeno, que son las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner también se encuentran en la submucosa. Pues hay dos sitios donde hay en la submucosa. Una es en el esófago y otra es en el duodeno. En el esófago se llaman glándulas esofágicas propiamente dichas y en el duodeno se le denominan glándulas de Brunner. ¿Sale? ¿Qué más? Pues nada más, ¿no? Esto que está aquí a un ladito, pues es una arteria. Sabemos que es una arteria, pues por sus capas. Ahora ven aquí. ¿Esto qué creen que sea? Bien. Piel. No es piel porque no tiene tantos piel. Cartílago, no, tampoco es cartílago. Bueno, este no lo vimos tal cual en órganos, pero sí lo vimos en epitelios. Este es un corte de cavidad vaginal. La cavidad vaginal también tiene un epitelio plano estratificado. Pero yo les había dicho que las capas de ese epitelio tienen abundantes lípidos y por eso las células se ven como blancas. ¿Sale? Entonces aquí tenemos un corte de cavidad vaginal. Tiene lo mismo, un epitelio plano estratificado, una lámina propia y tejido conjuntivo denso irregular. Ahora sí, ¿este qué es piel? ¿Qué es piel? Esto sí es piel, ¿no? ¿Por qué? Por las papilas, ¿no? Esos son los pliegues que se llaman papilas. Ahora, la piel tiene 5 estratos: el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato basal. ¿Vale? Obviamente no lo vamos a ver porque, bueno, no se pregunta tal cual en el tema porque no vimos piel. Pero al menos lo que sí vimos de tejidos básicos sí se puede preguntar. ¿Qué? Los epitelios, la membrana basal, ¿vale? La lámina propia, ven aquí la lámina propia es muy pequeñita y después se continúa con el tejido conjuntivo. Acuérdense que la piel se divide en dermis y epidermis, ¿no? El epitelio es la epidermis. La dermis es el tejido conjuntivo. De hecho, yo les había dicho que de la dermis se clasifica en dermis papilar y dermis reticular. La papilar porque se encuentra junto a las papilas y la reticular porque es el sitio donde hay más fibras de colágeno.
¿Este qué será? Tráquea. Bueno, el epitelio es un epitelio pseudoestratificado. Ciliar. ¿Se acuerdan que este epitelio lo habíamos denominado epitelio respiratorio? Este es un epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio es un epitelio pseudoestratificado. ¿Vale? Ciliado. El libro luego lo menciona como epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Es lo mismo, ¿sale? Prácticamente es lo mismo. Le pone cilíndrico, pero el término pseudoestratificado significa que no tiene una morfología definida. Ahora, ¿cuántos tipos celulares íbamos a tener aquí? 5. 5. ¿Cuáles eran? Las caliciformes. Las células caliciformes, células ciliadas, células en cepillo, células de gránulos pequeños o de Purkinje y células basales. ¿Vale? Eran los 5 tipos celulares que teníamos. Las células caliciformes no tenían cilios. Las caliciformes, al igual que en el intestino, van a producir mucina para la formación de moco. ¿Sale? Las células ciliadas, ¿qué tipos de cilios tienen? Cilios móviles. Acuérdense que los cilios móviles son muchos. ¿Sale? ¿Por qué se llamarán cilios móviles? Porque mueven, ¿qué mueven? El moco, muy bien, movilizan el moco. Estos se ven hasta que habrá agrupación como pelos, son esas células ciliadas. Las células en cepillo tienen microvellosidades, pero son muy escasas. Aquí no se logran ver. Las células de gránulos pequeños y las células basales se localizan en la base del epitelio. De hecho, habíamos dicho que se confunden porque son muy similares. La única forma de distinguir a las de gránulos pequeños es mediante histoquímica o también por Creo que su citoplasma es más grande, ¿no? una característica puede ser que el citoplasma es un poco más grande. Pero en general, yo por ejemplo te puedo decir que aquí todas las que están aquí, no te puedo decir, ay, esta es una de Purkinje. Te mentiría si te dijera eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque se confunden. Sí tienen citoplasmas más grandes, pero son muy difíciles de distinguir. Sin embargo, sí sabemos su función. ¿Cuál sería la función de las células basales? Soporte. Soporte, Da no. sostén, ¿no? Es No. para diferenciarse en las demás células. Ándale, son células, ¿cómo se llaman? Como, bueno, no se llaman células madre, pero se llaman células de reserva. O sea, que es una célula de reserva que se puede diferenciar en cualquiera de las demás. Se llaman citoblastos de reserva. ¿Sale? ¿Qué es un citoblasto? Cito, célula, blasto, información. Algo que se puede diferenciar en cualquiera de las demás. Ahora, las células de gránulos pequeños participan en la síntesis de muchas hormonas. El ejemplo que les ponía la vez pasada era que participaban en esa cascada del eje renina, angiotensina, aldosterona para la formación de la enzima convertida de angiotensina. Tienen otras funciones, pero esa es una de las más características. No les puse todas porque son muchas, pero solamente las más características. Ahora, ¿dónde tenemos epitelio respiratorio? En la tráquea es un lugar. ¿Dónde más? ¿En la qué? Lo tenemos también en la cavidad nasal. Acuérdense que la cavidad nasal lo dividíamos en cavidad, en vestíbulo y en techo. Solamente en la cavidad, donde están los cornetes. ¿Sale? En esa porción sí tenemos este epitelio. Ahora, también lo habíamos mencionado que en la tuba auditiva o trompa de Eustaquio también tenemos este epitelio. En la tráquea no se diga. ¿Sale? En los bronquios también lo tenemos. En los bronquiolos también los tenemos. Hasta los bronquiolos segmentales. Entonces, no es exclusivo el epitelio de la pura tráquea, porque también no lo podemos encontrar. Si quisiéramos decir que es tráquea, ¿qué tendríamos que ver aparte? La membrana basal es más gruesa. Ándale, una la membrana basal gruesa y la otra, ¿qué más? El cartílago, muy bien. ¿Qué tipo de cartílago? Entonces, ¿puedo decir que puede pertenecer a la tráquea? Sí, sí puede pertenecer a la tráquea por el epitelio. Pero no veo el resto de los tejidos para asegurar que es una tráquea. ¿Sabe? Ahora ven aquí. ¿Esto qué tejido creen que es? Ándale, este es el epidídimo. Bueno, estamos a nivel de testículo, ¿no? De aquí hacia acá tenemos a los túbulos seminíferos y de aquí hacia acá tenemos al epidídimo. ¿Cuál creen que sea la función de los conductos seminíferos? ¿En qué tejido estamos? Seminíferos, el testículo.
Ándale, los túbulos seminíferos son los responsables de la producción de los espermatozoides. De hecho, aquí, este túbulo seminífero, a este epitelio que está aquí se le denomina epitelio germinal. ¿Por qué germinal? Porque aquí es donde nacen los espermatozoides. Después, el siguiente semestre en embriología van a ver un proceso denominado espermatogénesis. ¿Qué es eso? La formación de espermatozoides. Y esto se realiza aquí, en los túbulos seminíferos. Aquí nacen y después pasan a los túbulos, al epidídimo, a los túbulos del epidídimo. ¿Cuál sería la función del epidídimo? Ahora sí, la maduración de los... Aquí nacen y aquí maduran. ¿Sale? De hecho, aquí habíamos mencionado a dos células, las células de Sertoli y las células de Leydig. ¿Qué función tenían las de Sertoli? Sostenían a las espermatogonias, los espermatocitos. ¿Y las de Leydig qué función tienen? Las de Leydig eran las que producían un hormona importante para los hombres. ¿Cuál es? La testosterona, muy bien. Las de Leydig se encuentran entre los túbulos y las de Sertoli se encuentran entre las espermatogonias. De hecho, ahí también lo habíamos mencionado por los gránulos. Los gránulos, que son unos gránulos que tienen en el citoplasma. Los de Charcot-Bocher y los de Ren, que son inclusiones citoplasmáticas, que eso lo vimos en algún momento. Bueno, ahora, ¿cuándo vimos a los túbulos del epidídimo? En el epitelio, que tenía un epitelio pseudoestratificado o cilíndrico, puede tener cualquiera de los dos. Pero también lo vimos porque presentan una especialización apical. ¿Cuáles? Estereocilios. De hecho, es uno de los sitios donde hay estereocilios. ¿Dónde más había estereocilios? En el oído En interno. el intestino, no, en el intestino son microvellosidades. En el oído interno. En el oído interno, en las células ciliadas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se llaman ciliadas, pero tienen estereocilios? ¿Sale? Entonces, esa sería una diferencia. Aquí tenemos células que tienen estereocilios y estos estereocilios van a contribuir a la maduración de los espermatozoides. ¿Sale? Bueno, ven aquí. ¿Esto qué será? Era lo de... Es urotelio, muy bien. El urotelio era un epitelio que podía cambiar de forma, ¿no? Decíamos que las células apicales eran células en cúpula. Cuando estaban en relajación estaban en cúpula. ¿Y el que era de transición? Ándale, epitelio de transición de urotelio. ¿Por qué transición? Porque puede modificar su morfología. De una morfología en cúpula a una morfología aplanada. ¿Por qué hacen eso? Por la distensión de las paredes. Muy bien. Entonces, ahora, este epitelio tiene que ser un epitelio impermeable. ¿Sabes? Ándale, tiene seguridad de uroplaquinas y esas uroplaquinas hacen que la membrana sea una membrana impermeable. ¿Qué pasaría si no fuera impermeable la membrana? Ándale, el agua podría pasar a los tejidos, ¿no? Entonces nos edematizaríamos. Entonces, por eso el epitelio es un epitelio muy especializado. ¿Dónde empieza el urotelio? En los ureteres. ¿En los ureteres? No. En los cálices menores. Acuérdense que las papilas renales desembocan en los cálices menores. En los cálices menores es donde inician las vías urinarias, es donde inicia el epitelio de transición o también denominado urotelio. Cálices menores, después pasan a cálices mayores, después pelvis renal, ahora sí, ureter, vejiga y la primera porción de la uretra. ¿Sale? Todo ese trayecto va a estar revestido por este epitelio, que es un epitelio de transición, también denominado urotelio. ¿Se acuerdan que les había dicho que tenía tres estratos? El estrato superficial, donde las células eran en cúpula, el estrato medio, que pueden tener de 3 hasta 5 capas, y el estrato basal. Todos los estratos basales, o todas las células que se encuentran en la base de todos los epitelios, son citoblastos de reserva. Todos. ¿Células qué? Pueden tener dos núcleos, uno o dos núcleos, y es totalmente normal. Principalmente las de la base. Células en cúpula. Ahí es donde se encuentra esa membrana impermeable, que son las uroplaquinas. Ven aquí, en este caso volvemos a observar lo mismo, es un urotelio.
En el caso anterior teníamos una tinción que era azul de teloglina, aquí tenemos una tinción pitera que es la HY. Tenemos lo mismo, aquí se ven mejor las células apicales, vean, células en cúpula, el estrato medio y el estrato basal. Como todos los epitelios, una lámina propia y después tejido conjuntivo denso. Ven aquí, ¿esto qué era? Intestino. Son cuerdas vocales. ¿Cuerdas vocales? No sé. Aquí tenemos, ándale, aquí tenemos una unión entre dos epitelios. Tenemos epitelios transicionales. Yo les decía que no se confundan con epitelio de transición y epitelios transicionales. El de transición es el urotelio y los transicionales es que cambia un epitelio a otro muy distinto. De hecho, en el ano habíamos dicho que tenía 3 secciones, ¿no? Una colorectal, una intermedia y una escamosa. La escamosa pertenece a la de la piel, que es un epitelio plano estratificado. Y la colorectal pertenece a la del intestino, que es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. De hecho, aquí vean, hay varias células caliciformes. Era una característica del colon. Aquí tenemos una unión. De hecho, yo les había dicho que era importante porque aquí, como es un sitio de transición, pueden ocurrir aquí los cánceres. ¿Vale? Es un sitio muy peligroso. Pero aquí tenemos otro epitelio de transicional. Tenemos el epitelio entre el esófago y el intestino, perdón, y el estómago. ¿Vale? ¿El estómago qué epitelio tiene? Plano estratificado. ¿Y el estómago? Cilíndrico simple. De hecho, esta primera porción del estómago, ¿cómo se le denomina? Cardias. Las glándulas que tenemos aquí, ¿cómo se llaman? Glándulas cardiales. Solamente por la localización, yo sé que aquí hay glándulas cardiales. ¿Ven aquí? ¿Aquí qué epitelios creen que sean? Es un epitelio transicional. Muy bien. De este lado, ¿qué epitelio es? De piel. Plano estratificado. De acá. Aquí tenemos la unión entre el cervix, endocervix y exocervix. El exocervix tiene un epitelio plano estratificado, como el de la cavidad vaginal. Y el endocervix, o la cavidad endometrial, tiene un epitelio cilíndrico simple. ¿Sabe? Para los que han hecho citologías vaginales, que la gente pitera le dice Papa Nicolau, se toman 2 muestras. ¿Sale? Una del exocervix, de acá, y otra del endocervix, de acá. ¿Por qué se toman 2 muestras? Porque son 2 epitelios muy diferentes. ¿Sale? O sea, la gente pitera no sabe por qué toma 2 muestras, pero toman 2 muestras. Pero yo sí, que soy médico, yo sé por qué tomo 2 muestras. Una porque el exocervix tiene un epitelio plano estratificado, y otra porque el endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple. ¿Sale? Y bueno, el objetivo en esas es observar que esas células estén viables. Entonces aquí tenemos la unión entre el exocervix y el endocervix. Ven aquí, ¿esto qué creen que es? Ándale, son microvellosidades, que es una especialización apical. ¿Cuál sería la principal función de las microvellosidades? Absorción. Muy bien, absorción. ¿Vale? Y esa absorción va a ser muy rápida. ¿Qué epitelios tienen microvellosidades? El intestino, ya sea delgado o grueso. Si hablamos de células, son los enterocitos. ¿Dónde más? Los túbulos renales, principalmente el túbulo contorneado proximal. ¿Qué más? ¿Qué otro lado? Por ejemplo, los distales también tienen, pero son muy escasos. También tienen, pero son muy escasos. La vesícula biliar también tiene, pero son muy escasos. Las tubas uterinas también tienen, pero en las tubas uterinas hay tanto microvellosidades como estereocilios. En el oído solo hay cilios, ¿no? En el oído son estereocilios y en el caso del sistema vestibular tiene un cilio verdadero. ¿Sale? Que es el sinocilio. Solamente el sistema vestibular. ¿Sale? Si hablamos específicamente de células. ¿Sale? Bueno, entonces vean. ¿Se acuerdan que yo les había dicho cómo estaban compuestas las microvellosidades? Filamentos de ¿qué otro nombre reciben esos filamentos de microfilamentos? ¿Sale?
Decíamos que la punta tenía bilirrubina, un velo terminal que se unía o se anclaba al citoesqueleto celular. Ahora ven aquí, ¿esto qué sería? Intestino. Ahora aquí vemos toda la mucosa del intestino. ¿Esto qué sería? Muscular interna o muscular de la mucosa. Muy bien. Esto de acá es la lámina propia, el epitelio. ¿Sale? Toda esta es la vellosidad. Esto que está abajo de la vellosidad, ¿qué es? Las criptas de Liverpool o glándulas intestinales, ¿no? De hecho, estas celulitas que están hasta abajo, ¿qué son? Células de Paneth, muy bien. Creo que hasta les pregunté, ¿no? En el examen de las células de Paneth. Les pregunté estas. Se las pregunté. ¿Cuál era la característica de las células de Paneth? Una que están en la base de la glándula y la otra, ¿ven estos puntitos rosas? Son gránulos. De hecho yo les había dicho, las células de Paneth tienen gránulos muy visibles. ¿Qué función tienen las de Paneth? Secretan lisocimas, muy bien. Secretan también inmunoglobulinas. Van a controlar la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? Las bacterias que hay en el intestino. ¿Secretaban inmunoglobina y qué? ¿No? Lisocimas, como la alfa de liso. ¿Quieres poner un ejemplo? Glándulas de criptas de Liverpool o glándulas intestinales. Entonces vean, tienen varias funciones. Ahora vean la vellosidad. Con base a la morfología de la vellosidad, ¿qué porción del intestino es? Es duodeno.